Hola, saludos a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos a un video más. Hoy estoy muy feliz y emocionado porque voy a hacer una entrevista que tenía muchísimas ganas de realizar, conversar con una persona que poco a poco se convirtió en una figura de la televisión nacional y es que es espontánea, es fresca, tiene ojo para detectar dónde está la información, dónde está la noticia, dónde está lo curioso y como les dije es sumamente espontánea. Con ella yo mantengo una relación o comunicación casi siempre virtual. Mándeme esto o me ofrece mandarme notas y me parece una persona sumamente colaboradora que creo yo merece un gran espacio en la televisión nacional. Además, has ha sido la encargada de hacer grandes coberturas de eventos sumamente importantes y nos ha traído a través de la pantalla de Canal 6 las noticias que todos estamos deseando ver en momentos muy especiales con representantes costarricenses en distintas facetas, principalmente deportivas, pero también nos expone cómo es la vida de los ticos en Estados Unidos. Hoy le doy la bienvenida a esta entrevista, muy complacido y muy feliz a la corresponsal estrella de Repretel, Blanca Madrigal. Ah, no, hombre, Hola Blanca. con ese recibimiento me sentí estrella. Ay, Es que lo muchísimas es. gracias, Cristian. Gracias por entrar hasta, bueno, más profundo y humilde de mi hogar. Más, imagínense, ¿verdad? Ay, qué honor. Eso sí, me siento así como de Hollywood, chiquillo, pero sí. Muchas gracias, muy bonita, qué recibimiento tan bonito. eh, Muy complacida. Bueno, y eso de figura famosa, no, todavía no, pero muy contenta y muy complacida de estar y llegar hasta sus pantallas por medio de Repertel. Muy bien, Blanca, vamos a empezar a conocer, usted ya nos dijo, y nos está recibiendo, muchas gracias por eso, en lo más íntimo de su hogar, y vamos a conocer, a Blanca, porque la hemos visto cuando la Sele va a jugar a los Estados Unidos, cuando usted viene aquí, se encarga de las coberturas en las Olimpiadas, en el repechaje, ahora en el Mundial, bueno, muchas facetas de las que ya vamos a conversar, pero hablemos para empezar de quién es Blanca, comenzando por dónde nació y dónde creció. Bueno, es muy, un poquito complicado, ¿verdad? Decirlo, porque Blanca, a diferencia quizá de lo que muchos creen, Blanca nació en los Estados Unidos. Yo nací en Nueva York, en el Bronx. Eh, Soy de sangre costarricense, mis papás son costarricenses, entonces yo soy tica, ¿verdad? Pero llevo ese tico dentro de mí. La verdad que es algo que nos inculcan desde que nacemos. Mi mamá siempre orgullosa, ¿verdad? Yo soy de sangre muy humilde, vengo de un lugar muy humilde, de Calle Blancos, del barrio Santo Tomás, la capital del mundo, Aquí allá en, cerquita. aquí cerquita, sí, la capital del mundo en Costa Rica. Entonces, amo a mi gente hermosa y humilde de Calle Blancos. La verdad es que muy orgullosa. Mire, disculpen ahí que se mueva, pero es que yo tengo muchos bebés aquí en mi casa y ellos, por culpa de Cristian, los dejé que pudieran ser parte de... Oliver, qué pena. Venga, Oliver, ay, estos, nos va a botar aquí. Y es que si ustedes supieran, si yo pudiera mostrarle lo que él quiere hacer, él quiere meterse por el trípode. Venga, venga, bebé. Entonces, perdón, discúlpenme. Es que aquí los bebés son demasiado malcriados, es que son chiquitos. Eh, yo nací aquí en Nueva York, eh, soy mitad costarricense, mitad estadounidense y bueno, ¿qué les puedo decir? Soy muy orgullosa de ser costarricense, muy orgullosa. Yo amo Costa Rica, lo llevo así tatuado, no solo en mi piel, sino corre por mis venas la sangre costarricense. Y yo creo que al final eso es como lo más importante, no importa si nací en Costa Rica o si nací en los Estados Unidos, lo importante es que soy de padres costarricenses y también soy costarricense. Ujú.
Y cómo, en qué momento, antes de entrar en otros detalles, sus papás le han contado por qué tomaron la iniciativa de irse a los Estados Unidos? Ambos, sus papás, su mamá y su papá, son ticos, entonces, ¿y en qué momento ellos decidieron irse a Estados Unidos? Sí, Cristian, vieras que es como la historia, ¿verdad?, de muchos otros costarricenses. Como te mencionaba anteriormente, vengo de una familia humilde. A mi mamá le costaba mucho allá en Costa Rica y mi papá también era una persona iletrada que no había ido a la escuela en aquellos tiempos, ¿verdad? Y no porque yo esté vieja, ¿verdad? Que quede claro, aquellos tiempos, ¿verdad? Hace como unos 20, un poquillo más, se podía entrar más fácil a los Estados Unidos. Entonces, pues mi papá decidió venirse por México. Él necesitaba pues sacarnos adelante y mi tío Chepe ya él estaba aquí, entonces pues ayudó a mi mamá, a mi tía Vilma y a otros hermanos a poder venir, ¿verdad? A este país porque pues la situación era muy difícil allá en Costa Rica. Nos costaba mucho, bueno, a ellos les costaba mucho. Mi mamá nos cuenta que había días, inclusive aquí en los Estados Unidos, nosotros vivíamos en un apartamento donde dormíamos de todos juntos, éramos mis primos que en este momento son como mis hermanos, ¿verdad? Dormíamos en un cuarto, dormíamos mis hermanas y yo, en el otro cuarto dormían mis hermanos. Entonces era difícil la situación hasta aquí. Muchas veces no teníamos ni que comer aquí en los Estados Unidos. Entonces, imagínense si aquí era difícil la situación, imagínense allá en Costa Rica. Ellos tenían que tomar la decisión por la familia, que es lo que hacen muchos inmigrantes allá en Costa Rica, que no encuentran la salida en un país difícil, porque Costa Rica es un país difícil. No es que los Estados Unidos, a diferencia de lo que la gente cree, no es difícil. Los Estados Unidos es un país muy difícil, donde se tiene que venir a trabajar en cosas que quizá la gente no se imagina, ¿verdad? Pero aquí muchos venimos a limpiar casas, tenemos que venir a cuidar niños, a trabajar en restaurantes, ¿verdad? Lo que no haríamos muchas veces, ¿verdad? En nuestro país, nos toca hacerlo aquí, trabajar en el servicio doméstico. Es difícil, pero era más difícil en Costa Rica. Entonces, mis papás tomaron esa decisión para darnos, o sea, en ese momento, pues nosotros no habíamos nacido, pero mis hermanos sí. Ellos vinieron acá con mis hermanos mayores y bueno, esa fue la decisión que se tomó en aquel momento y gracias a Dios, pues nos dieron esa oportunidad de nacer en este país de oportunidades. ¿Cómo, cómo es ser una tica en su caso en los Estados Unidos? Podríamos decir que cuál es el valor de ser inmigrante costarricense y crecer en los Estados Unidos. Mira, te voy a contar de la ciudad en la que yo vivo, en Summit. Aquí es, mira, a mí me hace mucha gracia porque Summit es una Costa Rica chiquitita. Usted va nosotros le decimos la pulpería, porque aquí hay pulperías. Usted va a la pulpería y es de ticos. Usted va al gimnasio y es de ticos. Usted ve el que corta el zacate y son ticos. Usted va al supermercado más grande y son ticos. Hoy mismo estuvimos hablando de la policía de esta ciudad y lo agradecida, digamos, yo estoy muy involucrada con los costarricenses aquí hace muchísimos años y le digo que la policía nos decía, el mayor o el alcalde de la ciudad nos decía, nos daba las gracias y decía gracias porque ustedes, los costarricenses, han venido a contribuir a la ciudad. Entonces, siempre es muy importante el legado que nosotros como hispanos, como comunidad, le dejemos a este país, ¿verdad? Porque el racismo, pues lamentablemente, siempre va a existir. Yo puedo haber nacido en este país, puedo hablar inglés, pero siempre voy a ser hispana, siempre voy a tener acento, siempre voy a ser ajena a este país, siempre. Entonces, aunque la gente lo quiera ver de cualquier manera, siempre vamos a ser inmigrantes para ellos, siempre. Aunque este sea nuestro país, nosotros hemos venido a invadir un país que para ellos es de ellos, ¿verdad? Me refiero a los, pues,
quizá blancos caucásicos, que al final, pues, como tampoco es como de ellos total, pero bueno, muchas veces sí hay racismo, y para nosotros, los hispanos, contribuir y dejar al lugar donde usted viva, eh, dejar lo mejor de lo que usted lo encontró, es una parte muy importante y habla muy bien de nosotros. En el caso de los costarricenses, yo me siento muy orgullosa porque los ticos han venido a contribuir de toda manera aquí a la ciudad. Entonces, ser una costarricense o ser una inmigrante, ser hispana en este país es difícil, pero creo que lo más importante es lo que nosotros le dejemos a la comunidad y siempre trabajar para que seamos bien recibidos, ¿verdad? Es muy importante, es increíble cuando usted habla, digamos, de un tico y dice, uy, ticos, pura vida, y todo el mundo te dice, pura vida, pura vida. Es increíble. ¿A qué se dedica Blanca en los Estados Unidos? Bueno, es muy vacilón porque todo el mundo piensa que yo soy periodista. Yo me gradué como periodista hace unos años, pero yo trabajo como ingeniera. Yo soy ingeniera eléctrica. Entonces, siempre me ha hecho como mucho, me hace mucha gracia porque yo he trabajado aquí en la construcción, ¿verdad? Pues me ha tocado de todo. Ahí van a poder verme, pueden verme haciendo pisos, haciendo baños, haciendo instalaciones eléctricas. He trabajado en call centers toda mi vida, trabajé como electromecánica en Intel, empecé mi primer trabajo fue allá en Costa Rica, en Intel, como técnica. Yo salí de un colegio técnico allá en Costa Rica, el Colegio Técnico Don Bosco, ¿verdad? Porque en una parte de mi vida nos devolvimos con mi mamá ya deportada. Esa es una parte como que me brinqué ahí, como tuvimos que volver a Costa Rica. Entonces entré muy agradecida, por cierto, con ustedes, Don Bosco, y el Colegio Técnico Don Bosco, que me abrió esas puertas, un lugar al que amo, adoro, que me enseñaron muchísimas cosas. Ahí me gradué como electromecánica, empecé a trabajar para Intel, trabajé muchos años para Intel, empecé como técnica, luego como ingeniera. Me gradué como ingeniera, empecé a trabajar para ellos, me fui a trabajar para HP, una vez que ellos tuvieron una recesión. Entonces empecé a trabajar en call centers y toda una vida trabajé ya como independiente, y realmente el periodismo nunca fue algo que pasó por mi mente. Entre mis primeros trabajos, trabajaba con niños como psicopedagoga, entonces fueron cosas que se fueron dando, ¿verdad? El paso de muchísimos años en la búsqueda. Realmente siempre he amado lo que yo hago, pero no era algo que no es lo que a usted le apasiona, no es lo que realmente me apasiona, pero es pues mi trabajo, ha sido mi trabajo el que me ha pues dado de comer durante los últimos años, ¿verdad? Y lo amo a mis compañeros, amo lo que hago, amo, si es para mí indiferentemente si tengo que pegar un piso, hacer un baño, hacer la instalación de una casa, contestar un teléfono, hacer servicio técnico. Para mí pues es algo diferente. Antes de la pandemia yo tenía como ese sueño, esa espinita de estudiar periodismo, porque empecé a trabajar en una radio. Me dieron la oportunidad, yo empecé a hacer un papel, un papel en una obra de teatro, y por medio de esa obra de teatro me fui pues metiendo un poquito más con la radio, que es lo que a mí me apasiona. La radio es una de las cosas que me mueven, me encanta hacer personajes. Esa es una parte que no conoce Tristán, que hago personajes.
Empecé, Ahorita vamos a ver. empecé a hacer unos personajes acá de Cats. Fue una obra, un musical que se hizo. Claro, una canción Entonces, famosísima, era Memory. sí, entonces empecé así, luego hice uno de Lola, eh, una mujer de la calle. Entonces, eh, a mí me encantó la radio. Abrieron un puesto muy importante y me lo habían dado a mí. Entonces yo pensaba renunciar, estaba muy contenta, estaba muy feliz, cuando me dijeron, necesitamos tu título de periodista. Y yo, qué pequeñísimo detalle, pero es que yo no soy periodista. Y ellos me dijeron, ah, no, qué pena. Pero entonces no es la persona, porque la persona tiene que tener un título de periodista. Entonces yo me acuerdo que yo me ponía a pensar, veía a mi hijo en ese momento pequeño, a veces estaba en una situación, había caído en una depresión muy grande, y eso fue como lo que me había sacado de esa depresión, la radio. Y me veía, había tenido algunos problemas en mi matrimonio. Entonces caí en una depresión muy grande, que la gente no sabe, no entiende lo que es la depresión. Entonces decía, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? No encontraba el camino, estaba teniendo ya problemas hasta en mi trabajo, ¿verdad? Porque pasé de ser una persona como muy exitosa a, a sentirme mal, a sentirme como que ya no sabía qué hacer, y no era lo que me gustaba. O sea, sí me gusta mi trabajo, pero no era lo que me estaba apasionando. Entonces, después no sabe qué, voy a entrar a estudiar. El problema era que yo decía 4 años, y yo estoy así como un poquito como entre los 20, 30, más casi como para arriba, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo voy a empezar a estudiar ahorita? Si yo ya lo he estudiado todo. Porque a mí me gusta mucho estudiar una cosa, estudiar otra cosa. Yo decía, y a mí me hace gracia porque a veces mis amigas me dicen tosti, me dice tosti una cosa, tosti otra cosa, porque a mí me gusta hacer muchas cosas. Y yo decía, ahora cómo voy a empezar a estudiar periodismo a estas edades, a mis 25, no se puede, no se puede. Y yo decía, sí, la verdad es que aunque sea de una en una, yo lo llevo, yo lo saco. Yo creo que nadie ha durado tanto estudiando, pero yo dije, yo lo voy a hacer, porque era algo que yo quería hacer. Entonces me metí, me acuerdo que un día me fui caminando y me metí aquí en mi barrio, aquí por donde yo vivo, hay un lugar que se llama, que es como una escuela del town, de la ciudad. Son escuelas más baratas, no son como una universidad grande, son como un técnico, duran 2 años, duran 2 años, pero usted saca una carrera que se le dice, que es como un diplomado, que es como un diplomado. Entonces yo dije, la verdad es que yo voy a ir, y veo que dice comunicaciones y periodismo. Yo dije, aquí está, así empiezo. Y de verdad, pasaron los 2 años y lo saqué. En cuando menos pensé, ya lo había sacado, y Ya lo se vino tenía. la pandemia. Y me dicen, me acuerdo un 13, me gradué, y me acuerdo el 13 de marzo que dicen en mi trabajo que van a cerrar. Y yo dije, van a cerrar. Y de ahí yo dije, ¿ahora qué? De ahí me voy a terminar, voy a sacar un bachillerato, porque esto es lo mejor que a mí me pudo pasar. Para la gente, la pandemia era lo peor que le podía pasar. En cambio, para mí fue una bendición. La verdad, voy a estudiar, voy a sacar, y me logré graduar. Porque ustedes no lo crean, chiquillos, no soy tan bruta, sí, parezco, pero no. Y lo saqué, y me gradué. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer yo con un título de periodista? Si yo no puedo trabajar como periodista, yo ya tengo mi carrera. Entonces, en mi trabajo, o a veces cuando yo iba a hacer algo, tengo un amigo que se llama Julio, que él es el electricista de nosotros, ¿verdad? Entonces yo voy, yo soy su ayudante, y a veces Julio Arrieta, saluditos para Julio Arrieta, Julio me dice, ¿y usted qué va a hacer? Porque usted no puede hacer todo a la misma vez. Yo puedo. Yo soy mamá, soy psicóloga, soy transportista, soy taxi, cuido perros, hago grooming. Yo puedo también ser periodista.
Entonces me dijo, si usted puede hacer todo eso y seguir trabajando, pues no hay ningún problema. La verdad, voy a estudiar, voy a sacar y me logré graduar, porque ustedes no lo crean, chiquillos, no soy tan bruta, sí, parezco, pero no. Y lo saqué Pero, y me gradué. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer yo con un título de periodista? Si yo no puedo trabajar como periodista, yo ya tengo mi carrera. Entonces, en mi trabajo, o a veces cuando yo iba a hacer algo, tengo un amigo que se llama Julio, que él es el electricista de nosotros, ¿verdad? Entonces yo voy, yo soy su ayudante, y a veces Julio Rieta, saluditos para Julio Rieta, Julio me dice, ¿y usted qué va a hacer? Porque usted no puede hacer todo a la misma vez. Yo puedo. Yo soy mamá, soy psicóloga, soy transportista, soy taxi, cuido perros, hago grooming. Yo puedo también ser periodista. Entonces me dijo, si usted puede hacer todo eso y seguir trabajando, pues no hay ningún problema. La verdad, voy a estudiar, voy a sacar y me logré graduar, porque ustedes no lo crean, chiquillos, no soy tan bruta, sí, parezco, pero no. Y lo saqué y me gradué. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer yo con un título de periodista? Si yo no puedo trabajar como periodista, yo ya tengo mi carrera. Entonces, en mi trabajo, o a veces cuando yo iba a hacer algo, tengo un amigo que se llama Julio, que él es el electricista de nosotros, ¿verdad? Entonces yo voy, yo soy su ayudante, y a veces Julio Rieta, saluditos para Julio Rieta, Julio me dice, ¿y usted qué va a hacer? Porque usted no puede hacer todo a la misma vez. Yo puedo. Yo soy mamá, soy psicóloga, soy transportista, soy taxi, cuido perros, hago grooming. Yo puedo también ser periodista. Entonces me dijo, si usted puede hacer todo eso y seguir trabajando, pues no hay ningún problema. Entonces ya yo me ponía a pensar en eso, en lo difícil que es la vida, en lo difícil que está la situación, y a veces era como difícil decir, voy a dejar todo tirado y me voy a dedicar al periodismo, porque a diferencia de lo que la gente cree, el periodismo muchas veces es amor, es el amor a tenerlo, pero chiquillos, no se engañen. No, bueno, algunos sí, pero digamos. no, hay casos que sí, pero sí hay que tener una gran pasión Una gran y pasión. hay que poner eso ante el sacrificio de las horas, de dormir poco, trabajar en ambientes complicados, bueno, ya, y además que no es para hacerse millonario, la verdad. Sí. Sí, es difícil. Cuando yo le digo, ya después que me llamaron, sí me dijeron, mira, te vimos últimamente, sí me han llamado más y me han dicho, mira, te graduaste al final, que te vemos. Entonces les dije, sí, muy pocas veces ponía así mi título feliz, porque este título, a diferencia de cualquier otro que haya tenido en el pasado, fue con mucho sacrificio, porque tuve que sacrificar pues lo más valioso que yo tengo, ¿verdad? Mi familia. Nosotros aquí somos así como los peluche, como la familia peluche. Aquí somos los míos, los tuyos, los nuestros, y es un revoltijo, ¿verdad? Pero todos, sí, pero todos son míos. Yo digo que todos son míos. Entonces, era ayudar a mi pareja, ¿verdad? Y ayudarme yo, y en aquel momento mi hijo, mi Jacob, era el que más me necesitaba. Miriam, nosotros somos 5 aquí, Miriam, Montserrat, Esteban, bueno, Estevita no está aquí, está en Costa Rica, y mi bebé, el bebé de la casa, Jacob, y como pueden ver, ¿verdad? Oreo, Oliver y Archie. Entonces, más bien somos una familia de 8. Era muy difícil porque ellos me necesitaban en casa y yo tenía que partirme en 10. Teníamos la compañía, ¿verdad? De estar en esto, estar en el trabajo. Aparte de eso, de buscar notas, porque yo siempre estaba buscando, a mí nadie me llamaba. Yo era la persona que llamaba a todo el mundo para decirle, hey, vea, tengo
tal cosa, tal nota les interesa, porque usted es el que está ahí, ¿verdad? Nadie te conoce, nadie te da esa oportunidad, entonces es difícil. ¿Cómo se acerca a Repretel? Bueno, vea, a Repretel me acerqué casi de último, porque yo antes de llegar a Repretel, yo ya había pues mandado algunas notas para Canal 7, pero y ya ellos había tenido algunas conversaciones con ellos para poderles ayudar a ellos, pero mis primeros pasos, así como ya que yo puedo decir que me vi en una pantalla, fue con Canal 8, que la gente piensa que fue con Repretel, no, fue con Canal 8, con Gilberto Valencia y con el Tigre Tony, que Gilberto fue el primero sin conocerme, porque nunca nos conocimos, al igual que con Cristian, siempre todo fue por, mira, te puedes conectar, mira, te puedes conectar, estás ahí, estoy aquí en Nueva York, y me acuerdo que estaba la ciudad, mi ciudad, la ciudad que tanto amo, estaba pasando por unos momentos muy difíciles, muy complicados, porque se vino la pandemia. Nueva York se vio muy, muy, muy afectado. Aparte de eso, en plena pandemia se vino la muerte de un afroamericano, de George Floyd, aquí en los Estados Unidos. Entonces, la gente empezó a expresar toda aquella rabia, todo aquel sentimiento de ira, ¿verdad?, contra la ciudad, ¿verdad?, y contra los policías de Nueva York. La gente moría y nosotros nos sentíamos pues prisioneros, ¿verdad?, en esta jaula de concreto que es Nueva York. Entonces, él me pidió que fuera a cubrir a Texas el funeral del señor Floyd. Imagínense, entonces era como la primera ocasión que iba a estar, y fue con Canal 8. Con Canal 8 fue la primera vez que aparecí en una pantalla. Lo había hecho en Canal 7, pero con otro compañero, con Pablo, para 7 Estrellas, pero con ellos era la primera vez que lo hacía yo. Era algo que era que era yo la que estaba presentando. Me acuerdo que fue muy difícil porque muchas veces la gente no entiende que en el nerviosismo uno a veces dice muchas palabras en inglés y se le sale a esas palabras que usted dice por normalidad, que ahora yo escucho muchos ticos que hablan así entre inglés y español, y yo digo, ay, mira, y ahí y nadie les dice nada. Se puso de moda. Entonces, ¿me entiende? Entonces, yo me acuerdo que yo decía, ay, Jesús, me acuerdo la primera palabra que yo decía, así por default, nosotros, y yo decía, y me decía, él no diga esa palabra, cambia la palabra, no diga esas palabras, y yo decía, ¿cómo se dice? Ay, yo no, ay, chiquillo, y se me hizo un arroz con leche que ustedes ni les digan. Entonces, súper nerviosa, pero Gilberto Valencia fue el primero que me dio esa oportunidad, y pasaré toda mi vida agradecida porque me dio la oportunidad en noticias, que es lo que yo más amaba, hacer noticias. Entonces empecé ya a mandar pregrabados, pero nunca podía mandar una nota editada porque no sabía. Y mi vergüenza era cómo les decía que no sabía hacerlo. Porque es que ahí está el detalle de uno no habla. Entonces eso le pasa a uno por andar de mentiroso. De mentiroso no, de omitir toda la verdad. Exacto. Ahí estaba el problema, que yo no me animaba a decir, yo no sé hacer eso. No, y vieran el problema cuando me decían, mandate un prec, y yo decía, prec, ¿qué estarán hablando eso? ¿Qué es eso? Ay, chiquillo, no, usted no sabe cuando me decían esas cosas. Y yo buscando en el internet, y yo decía, a mí nunca me enseñaron eso. Yo no lo encontraba en inglés, yo no lo encontraba en español. Yo decía, ¿de qué me hablan? Pero como usted no sabe nada, porque yo nunca he trabajado en la televisión, entonces nadie me lo iba a explicar, porque yo no lo sabía. Ya cuando ya yo tuve la confianza, ya yo le decía al Tigre Tony, ay, Tigre, ¿esto qué significa?
Y el tigre Tony, como es una persona increíble, un ser humano maravilloso, de esas personas que ya no existen en el mundo, me decía, ay, Blanquita, ¿es en serio? Me ayudaba. Ay, no, hombre, Blanquita. Y ya me decía. Entonces, hasta que un día, Canal 6 necesitaba unas cosas y yo dije, pues por ahí hubo como varias, el señor Valencia se iba a desintegrar o se iba a apartar de Canal 8 o ya estaban las noticias, entonces ya yo no tenía a quién mandarle material. Y empecé a mandar material a Canal 6. Un día mandé, se hizo otro, hubieron varios problemas en Nueva York y ellos me preguntaron, que me acuerdo el señor Jerry Alfaro también, otro ser humano maravilloso, increíble, que para mí es otro ser de luz. El señor me preguntó así también por teléfono, porque la gente lo que no entiende es que para que entiendan el contexto todo, chiquillos, yo no conocía a nadie. Todo eso, todo lo que yo les estoy contando, chiquillos, es por teléfono. Así que usted le dice, ¿me puedes ayudar? Claro, hágale, mándate el pregrabado. Y yo, pregrabado, yo ahorita averiguo qué es, pero ya yo se lo mando. Yo siempre decía, y ni entendía a veces lo que me estaban preguntando, pero yo ahí mandaba algo y ellos, yo no sé cómo lo hacían. Pero me decían, mande los videos, haga esto. No, y vieras, es que yo no sabía ni ponerme, vea, es que yo me acuerdo que me ponía los headsets me quedaban guindando por todos lados, se salían por todos lados, aquello era una cosa, y ellos sí me decían, usted no se puede tapar esos headsets, que no se vean. Yo dije, no, vieras qué cosa tan horrible, porque yo no tenía experiencia realmente. Claro. Y bueno, y cuando me ponían a hablar era peor, ¿verdad? Porque lo mío no es salir en cámara, chiquillos, eso no es lo mío, la verdad, no es lo mío. Pero yo estaba emocionada no tanto era por salir en la cámara, porque me daban la oportunidad de que pasaban una nota que yo hacía. Entonces, solo oír mi voz, ustedes no saben lo que era sentir oír mi voz, y aquella cosa era, a veces no eran ni buenas, y usted decía, qué cosa tan horrible. Pero ahí la arreglaban, porque siempre Canal 6 tiene grandes editores, y ellos siempre arreglaban el arroz con mango que yo hacía, y sonaba bonito. Y me acuerdo una vez que yo dije, la verdad es que a mí lo que me gusta, yo quiero hacer es notas de color. Y fue cuando no sé, todos los días me pregunto, no sé cómo llegué hasta Cristian. Todos los días, Cristian, me pregunto cómo fue, pero sí recuerdo que fueron notas de color y fueron para la Virgen María. Esas fueron como las primeras notas que yo mandé para la Virgencita. Y yo estaba tan emocionada que me dieron una oportunidad. Y todo eso les estoy contando que todavía no había ido a Costa Rica. Es cierto. Todavía no conocía a una sola persona en Costa Rica. Porque toda la gente, yo le hablaba y me parecía, y era tan curioso. Mire usted, mis perritos se comieron los headsets. Bien, qué lindo. Ay, no, vean lo que les digo, chiquillos, con estos perritos, no, si es que qué va, venga, bebé, ¿cómo se les saben ricos? Ay, señor. Entonces, todo eso fue así, no conocía a nadie, y la gente me decía, ¿y usted cómo llegó a dar a Canal 6? Pero usted los conocía, pero usted, alguien la tuvo que haber ayudado, les dije. No, yo empecé a llamar a todo el mundo, le decía, vea, yo tengo una nota, sí, claro, mándela, si se puede, se manda. Había días que tal vez yo me quedaba esperando todo el día a ver si mata, no la pasaba. Pero poquito a poco como que les fue gustando más el trabajo. Y a veces sí me veía y era una sensación tan bonita que me sentía orgullosa y tal vez era otra cosa más horrible. Pero todo el sentimiento que le había puesto era lo que me hacía sentir feliz. Y me acuerdo cuando la primera vez doña Patricia Figueroa dijo mi nombre y decía Blanquita, y yo decía, ay, ella no me conoce, pero yo la amo. Y yo la voy diciendo a una persona a la que admiraba tanto,
usted no se imagina, o sea, lo que yo sentía en mi corazón, porque luego de haber estado en una depresión tan grande, yo escuché ese día a doña Patricia y a Ítalo Marenco hablar de mí, y yo lloré todo el día. Yo lloré todo el día porque yo los oía a ellos hablar de mí y ellos tampoco sabían quién era yo, pero ellos se reían ese día conmigo porque yo quién sabe qué tontera había dicho, seguro ellos decían, esta mujer solo tonteras. Y yo, ustedes no imaginan el amor y el cariño y las ganas de seguir adelante que ese día yo sentí, porque ni siquiera en las noticias, eran muy pocas veces, las noticias eran como más herméticas. Entonces, muchas gracias Blanca, nada más. Pero en Heroes tuvieron la oportunidad de hablar, de mencionarme. Entonces, yo tengo mis tías, ¿verdad? No tengo mi madre viva, pero tengo a mi tía Vilma, que es como mi mamá, y ella me decía, ay, tita, hablaron de usted, tita. Entonces, imagínense qué sentimiento. La verdad es que así fue como llegué hasta Canal 6. Y el talento que tiene Blanca Madrigal, que está allá en Qatar a 46 grados, compañera. Qué calor, ¿cómo está? ¿Cómo la ha pasado? ¿Verdad? Chiquillos, ¿cómo están? Ay, ustedes no saben lo feliz que me pongo siempre de estar en la casita de Heroes. Y a lo que voy es, después viene ya no el pre, ya no la nota, sino Blanca transmitiendo en vivo. Sí. Eso es un paso que de verdad cuando uno lo da, es un camino de ida. Ya la emoción que se siente en vivo es otra cosa. Sí, el primero que tuve también fue en Heroes, y fue algo increíble y se los digo, o sea, el sentimiento fue único, porque también tuve la oportunidad, gracias a muchísimos factores, ¿verdad?, de cubrir los Juegos Olímpicos en Japón. Esa fue la primera gran oportunidad. Y como le digo, todavía hasta ese momento, a mí nadie me conocía en Costa Rica. Entonces eso era como lo que la gente decía, ¿cómo ella, quién es ella? ¿Cómo ella va a ir a unos Juegos Olímpicos si no la conocemos? Yo realmente iba a cubrir en aquel momento, pues era a un costarricense que su familia estaba acá, ¿verdad?, al señor Tencio, su familia estaba acá. Yo tenía la oportunidad, por medio de patrocinadores, de cubrir a Red Bull, ¿verdad? Y él también era patrocinado, entonces él era como el target en ese momento. Entonces tuve la oportunidad de ir con Repertel y con Albavisión, que es la casa de Repertel. ¿Qué pasó? Que esa fue la primera vez que yo llegué a Costa Rica, tuve la oportunidad ahí de conocer a don Jerry Alfaro, que era el que me había dado tantas oportunidades, ¿verdad? Ver personalmente a Jerry, y me acuerdo yo llegar y a mí nunca se me va a olvidar, porque tengo al señor Alan Agüero, también otra persona a la que tengo en el corazón. Yo le digo el ogro porque nunca deja de regañarme, ¿verdad? A veces no sé si hacía las cosas bien o mal, pero cuando me decía muy bien, entonces yo sabía que lo había hecho muy bien. Entonces ese día que yo llego, no había llegado al canal, y él me decía, como si él y yo nos conociéramos de toda la vida, porque solo hablábamos por el teléfono, pero apúrese, chiquita, que tenemos que hacer tal cosa, que hay que... Y yo decía, apúrese, pero ¿qué es lo que él necesita que yo haga? Y me acuerdo que él me hablaba, seguro, ya teníamos un año de tener una relación de esposos por teléfono, digo yo, porque el canal y yo éramos como unos esposos por teléfono. Y decía, apúrese, que hay que hacer tal cosa. Y yo venía llegando, me venían conociendo, era la primera vez, pero era como si yo conociera a todo el mundo ahí. Mis compañeros, sí, de deportes, era la primera vez que iba a trabajar en deportes. Y sí amo los deportes, y amo el fútbol, y soy apasionada, pero no sé nada. No sé nada. Entonces,
yo decía, y me acuerdo que un compañero me dijo, es que eso se vive, usted lo trae, eso, y yo le dije, pero para eso también uno se prepara. Claro. Y él me dijo, no, eso se trae, y le dije, no, uno se prepara. Y era lo que me hacía falta a mí, que ni sabía, ni me preparaba, ni nada. Yo me tenía que tirar ahí al agua sola, y me acuerdo lo difícil que fue ir a unos Juegos Olímpicos y sentirme perdida, porque cuando uno, el problema de uno es que uno no pide ayuda y como te dice, omite la verdad. Uno a veces tiene que decir y ser humilde, y yo no era humilde de decir, mira, no sé. ¿Qué problema el del ser humano de decir, me puedes explicar, bajar un poquito, ¿verdad? Y agachar un poquito la cabeza y ser humilde y decir, no sé, no entiendo, me puedes explicar, porque sabes que es mejor en la vida, no hay cosa más horrorosa que el quedarte con esa parte de que, ¿por qué no pregunté? No hay nada más malo que la ignorancia, y la ignorancia termina en el momento que decís, ¿qué pasó? ¿Cómo es? ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo puedo mejorar? Y buscas ese elemento que te hace falta para tener el conocimiento en algo. Entonces, Japón fue algo increíble, otra experiencia increíble, pero sí fue un momento difícil para mí, porque cuando yo llegué a Costa Rica, los conocí, yo me acuerdo que mis compañeros decían, ella es la que sale antes de nosotros, porque el segmento de las noticias de internacionales siempre era antes del deporte. Y ellos decían, y ella no es la de noticias, y ahora es de deportes. Era así como medio raro. Pero pues bueno, gracias a Dios tuve esa experiencia, fue difícil. Chiquillos, ustedes ni se imaginan todo lo que me pasé en Japón. Y cuando me decían, zona técnica, yo decía, zona técnica, ¿eso qué es? Ay, chiquillos, yo andaba con un bulto que pesaba 20 kilos y yo corría con aquel bulto para un lado y corría para el otro y yo decía, ¿a quién le pregunto? Si aquellos japoneses ninguno hablaba inglés y menos español, ¿verdad? Y claro, que se diga de los demás, porque los demás me preguntaban a mí. Échenle un cálculo, ustedes, los otros periodistas preguntándome a mí. Ay, no, eso, aquello era un desastre, ¿verdad? Entonces, poco a poco uno va aprendiendo, entonces ya yo tenía que llamar y ahí es cuando yo digo, me enamoro de mis compañeros y me acuerdo que yo les mandaba a preguntar y era un desastre, yo era un desastre. Y cuando me ponían en vivo, la cosa era peor, porque el desastre era más grande. Aquello era como un tsunami, ¿verdad? De magnitud 7, 8 y 9. O sea, era un desastre total. En vivo yo era un desastre, pero yo no sé. Y siempre se me salía, no, chiquillos, y es que siempre se me salía una tontera al aire. Yo me imaginaba a aquellos diciendo, ay, no, Dios mío, esto es como las vacas. Si no la cagan en la entrada, la cagan en la salida. No, no, sí, para bien, nada. Antes era peor. Para nada, la verdad es que fue muy interesante y a giros al menos de las que yo me acuerdo porque tengo que decirlo, yo recibo las notas que Blanca manda para giros, yo las veo primero. Ya después las pasamos por edición o por donde haya que pasarlas o vamos completamente en vivo. Yo las veo y yo siempre digo, qué interesante. A mí siempre me han parecido sumamente interesantes y muy bien contadas. Porque como dije al principio, hay una cuestión que esa sí es innata y es tener el ojo y saber dónde está el detalle de la noticia. Y eso hay personas que pasan por las mejores universidades y no lo tienen. Y Blanca sí lo tiene. Y eso es un valor como periodista, bueno, increíble, grandísimo, que no se tiene que perder. Pero ya que estamos en Japón, tenemos que hablar del baño. María y usted, señor. O sea, eso se hizo viral, explotó. No vea, chiquillos, a mí nadie me conoce, pero le voy a decir que las veces que me han reconocido es por el condenado video del baño. Ya, la cosa es que me disponía a ingresar al baño porque me venía orinando. Y lo que me encuentro. Vea, ¿pueden ver eso?
Ay, chitos, vean ustedes nada más. Y yo con ganas de orinar, dígame, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para sentarme en ese hueco? Porque yo dije, si me siento así, me caigo. No, y qué vergüenza. Vea, ¿saben qué es lo que a mí me da más vergüenza? Semejante ridículo en Japón. Es que ojalá hubiera sido en otro lugar, ¿verdad? Pero fue en Japón y en unos Juegos Olímpicos. Pero la gente lo que no entiende es, vea, primero, yo no era nadie famoso, nadie me conoce. Yo, si acaso, tengo 5 seguidores y casi todos son mi familia. Entonces, imagínense, chiquillos, yo llego a, realmente, yo ya había estado en Asia y me pareció muy interesante porque la gente, así al igual que yo, cuando no conoce un país, quiere conocer ese país. Y a mí me encanta cuando alguien se va de viaje y pone muchos videos del viaje, porque yo puedo conocer la cultura de ese país por medio de los videos. Me encanta ver. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no conoce y entre esas es la cultura de un baño en un hueco. Entonces, claro, yo lo hice para mis amigos de Facebook porque yo no era nadie. Entonces, claro, imagínense, yo me pongo en aquel tubo. ¡Uy, el tubo! Mi sueño frustrado. Chiquillos, yo decía, ay Jesús. Vea, yo me acuerdo ese día, don Jerry Alfaro, cuando me llamó, eran como las 6 de la mañana, y me dice, chiquita, pero usted, ¿por qué no se comporta si ni ha llegado a Japón y ya está haciendo desastres allá? Ustedes ni se imaginan. ¿Qué me voy a imaginar yo? Que van a coger el video y lo van a hacer viral. Yo todas las tonteras que dije. No, qué vergüenza. Yo me agarré el tubo, yo el tubo, ¿verdad? Y me hacía para un lado, me hacía para el otro. Y yo, qué cosa tan terrible. Y tras de eso solo tonteras decían, porque la gente me ponía ahí. La gente me ponía, ¿dónde salió aquella tierrosa? Yo soy tierrosa, soy tierrita orgánica. Después me decía, y vea aquella india. Y yo decía, no me digan india, porque es que yo me siento orgullosa de ser indígena. Ay, no, viera las tonteras que decían. Y no, y las cosas que me decían, y tras de eso yo contestaba. Eso era lo peor. Eso sí está. Eso era lo peor, que yo les contestaba. Entonces, ahí caí yo, ¿verdad? En tantos errores. Y la verdad es que esa es mi manera de ser. Y vieras que yo tengo una amiga, Maure, a una de las personas que le debo muchísimo a Maurencita. ¿Por qué? Porque Maure me acompañó desde aquí con mi amiga Adriana hasta Texas. Nos fuimos en carro para hacer la primera nota, para hacer una nota para Canal 8. Y esta amiga mía la llamaron de Costa Rica y le dijeron, ella trabaja aquí en un club, pues de esos aquí, pop office, ¿verdad? Donde solo van los millonetes y trabajan varios costarricenses. Y mi amiga me dijo, me acaban de llamar de Costa Rica y me dijeron, dígame una cosa, esa loca que sale en ese video no es su amiga. Ahora sí, esta mujer enloquecía, yo creo que esa muchacha se drogó. Y le dice, y mi amiga se volvió y le dijo, amiga, vea, esa muchacha no toma, no fuma, no es nada. Esa locura, esa mujer es natural, porque ya ella es loca natural. Ella no necesita nada para hacer eso. Y ella no tiene vergüenza, mi amiga le dijo, ella no conoce la vergüenza. Usted ni se preocupe, porque esa es ella. Así que ella ahí no fingió. Y yo decía, ay, amiga, ¿por qué no me ayudas? Me terminaste hundiendo. Me dijo, no, la gente tiene que saber que esa es usted. Así es, así es. Y no, a mí... Qué vergüenza. No. A mí el video del baño me pareció una genialidad. Me pareció súper bueno, como lo expuso, como lo comentó, como caminó, como enseñó los detalles, porque es lo que no se ve. Y es justamente lo que usted decía, Ti. Nosotros estábamos aquí, veíamos las Olimpiadas, aquellos japoneses, ¿verdad? Es súper formales, como son ellos, una cultura cuadradita, que todo está en su lugar. Bueno, como son sus baños, a mí me pareció una genialidad. Sé que no lo hizo para una nota, pero bueno, al final a mí me pareció genial y yo lo vi un montón de veces y ya conozco los baños en Japón y si algún día voy, ya sé a lo que me enfrento.
Gracias a Blanca. Pero después viene la oportunidad ya de transmitir más con deportes, ya digamos en un ambiente más controlado, como lo es la eliminatoria cuando la Sele fue allá. Incluso usted se vino a los partidos de hasta el último minuto, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. No sé si a los dos, Canadá y Estados Unidos, pero a uno de ellos sí. Al último, sí. Realmente luego de eso me involucré más en deportes, ¿verdad? Pero siempre sin dejar de lado pues lo que más me apasionaba, que era giros y las noticias. Me empecé a envolver en deportes porque la verdad es que a mí el fútbol me encanta, me apasiona. Yo creo que no hay nada, bueno, no hay nada que al tico lo emocione más y ame más que el fútbol. Entonces yo estaba tan emocionada, realmente la gente quizás no sabe, pero esta iba a ser mi tercera Copa del Mundo, es la tercera vez que estoy en una Copa del Mundo, y era la primera vez, y esta fue la primera vez que trabajé como periodista, pero el sueño siempre lo había tenido, y desde la primera vez que había estado en una Copa del Mundo, o sea, yo decía, algún día yo tengo que llevar información, tengo Claro. que estar, ay, vea mi bebé, me va a botar. Entonces, fue algo increíble, la verdad es que sí, involucrarme con deportes, porque como te digo, yo del fútbol, y al igual que muchos, ¿verdad? Pues sabemos que cogemos la bola, que la tiramos, que esto, pero realmente, y lo vivía, de verdad, yo vivía el fútbol, pero hay tantas cosas del fútbol y hay tanta historia que uno no conocía, que tuve que empezar, ¿verdad? A empaparme y a estudiar. Hay gente que dice, no, no hay que estudiar. Sí, tenía que estudiar porque yo quería llegar a ser como ellos. Me acuerdo un compañero que me dijo, el problema es que no hay buenas periodistas en deportes. Es muy difícil llegar y cubrir un partido. A veces, cuando es cierto, cuando usted no ha vivido tanto el fútbol como lo vive los hombres, porque los hombres viven mucho el fútbol. Nosotras las mujeres, bueno, por lo menos yo voy a hablar por mi caso. Yo vivo el fútbol, pero de otra manera. Y yo creo que las mujeres también lo vivimos diferente al hombre. Yo, ojalá, para que después las mujeres no me tiren ahí diciendo, las mujeres vivimos el fútbol diferente a los hombres. Lo amamos, nos apasionamos, pero es que yo no lo vivía como lo vivo ahora. O sea, yo quisiera saber, digamos, si hay mujeres, porque sí hay, pero yo no veía mi vida viendo 24/7 fútbol, ni ningún deporte, yo no lo hacía. Habrá mujeres que sí, digamos, usted me puede decir que hay hombres que le ponen a ver todos los domingos fútbol desde que se levantan hasta que se acuestan. Habrá alguna mujer que lo haga, sí, hay muchas mujeres que lo hacen. Yo en lo personal, yo no lo hacía, no era lo mío, pero una vez que empecé a cubrir, me acuerdo cuando empecé a cubrir a la selección, y lo empecé a hacer cubriendo la selección de los Estados Unidos. Claro, yo desde aquí, pues, el equipo de mis amores, pues eran los Red Bull. Entonces, empecé a cubrir una Copa América, una Copa de Oro, y así empecé a involucrarme más antes de llegar hasta deportes. Fue increíble todo el proceso, la oportunidad que me dieron los compañeros de deportes, porque era difícil para ellos de integrarme, no me conocían, no nos conocíamos, y fue increíble. Con el primero que trabajé fue con Rodolfo Mora, increíble ser humano, increíble compañero, aprendí cualquier cantidad de cosas con él, porque eso sí tenían ellos, cada cosa me la explicaban, cada cosa me decían, sí trataban de que yo fuera más dinámica, pero con los que más aprendí fue con los camarógrafos. Ellos fueron
Ellos. ¿Quién fue el camarógrafo en Estados Unidos? Ahorita en Qatar fue Mendieta, pero Ajá, Gilbert, con ellos dos Gilbert y Mendieta. Ujú. Ajá, con Gilbert Chávez Gilbert, y Roberto Mendieta. Ujú. ajá, trabajé, el primero que con el que trabajé fue con Gilbert Chávez, y yo le digo, le agradezco tanto porque qué increíble, uno cree que un periodista es el periodista. Ojalá la gente supiera que el detrás de cámara, que las personas que están ahí atrás, esos son los maestros, ahí está el arte, ahí está la magia de la televisión. Ahí es donde está la magia. En un montón de gente que no vemos. En esa gente que no vemos. Porque yo me acuerdo él diciéndome, no tenemos tiempo. Yo quería hacer un en vivo y practicarlo 3 veces. Me dijo, no hay tiempo para 3 veces, mamita. Aquí tiene que irse ya y deje de decir tanta tontera. Me hace el favor y se concentra en lo que está haciendo. Ve el pajarito y yo le digo ya y es ya. Y yo, ya, no, espérese, no, ya. Y yo me acuerdo que yo salía con alguna tontera y me decía, no, la próxima vez tiene que hacerlo mejor. Y yo le decía, pero si usted a mí no me da la oportunidad, ay, vea, me botó, ya, ay, ya. Bebé, ay, perdón, compañeros, perdón. Entonces me acuerdo que Gilbert me pegaba unas regañadas y es de las personas a las que más tengo que agradecerle, porque de verdad, como les digo, mis compañeros de deportes son una cosa increíble, pero los camarógrafos, y luego de eso trabajé con Mendieta, increíble. Lo que pasa es que Mendieta no me regaña tanto. Entonces era como, seguro, él me tenía un poquito más de paciencia. Gilbert no. Es que Gilbert es muy bravo. Muy bravo, regaña mucho. No, y me acuerdo en una transmisión, estábamos allá en El Salvador, y me dijo, tenía que comerme una pupusa. Yo me acuerdo yo con la pupusa en la boca, y me decía, usted tiene que ser dinámica, tiene que hablar, pensar y hacer todo al mismo tiempo. Yo decía, y comer a la vez. Yo soy como un hombre, solo puedo hacer una cosa a la vez. Solo una cosa a la vez, píame. Me decía, no. Las mujeres pueden hacer muchas cosas. Y aquí, y porque yo decía, es que no he dormido. No, mi amor, aquí no se duerme. Aquí no se duerme. Aquí, chiquita, aquí es seguido. Es que estoy cansadita, no me pueden dar tiempecito que yo soy mujer. No. Usted se metió a esto. Aquí ninguna mujer, aquí todos somos iguales. Somos periodistas y ustedes, y lo tenemos que hacer todos juntos. Entonces, esa fuerza que me daba Gilbert cuando yo empecé fue lo que me fue formando. El camarógrafo fue el que me fue formando. Y después de él, pues otros camarógrafos, pero con ellos fueron los primeros con los que yo me enfrenté aquí en los Estados Unidos. Y me acuerdo que era difícil, pero ellos fueron los que de verdad me formaron como periodista. Y poco a poco fueron haciendo magia en mí. Todavía, vean, me falta cualquier cantidad de cosas, pero ya, yo sí les voy a decir algo, lo de la cámara no es lo mío. Yo todos los días, yo le decía a usted, me acuerdo decirle, Cristian, ya, y me encantaba cuando lo hacía en vivo, porque era más bonito, era como llevarles un poquito más y que conocieran un poquito más Qatar. Qatar es un país increíble, cubrir un mundial es increíble, y no como mujer, yo creo que se le abre las puertas a grandes periodistas. Allá estuvieron periodistas de otros canales, compañeras, porque allá no éramos Canal 6, Canal 7, Canal 8, allá éramos como una familia, todos, cada uno haciendo su trabajo, pero andábamos como juntitos. O sea, tratábamos de no perdernos. Me acuerdo un día que me quedé en el estadio y me topé a Leo de Canal 8, me topé a Diego Bando y a Yacine, y me quedé con ellos. Los 4 estábamos ahí haciendo un en vivo, pero cada quien en lo suyo, y ya nos vamos y caminamos juntos. Y si ellos se caminaban, yo caminaba con ellos. Ellos esperaban a ver dónde estaba. Yo los veía cuidando a Blanquita Madrigal por allá, que no se les fuera a perder. Mis compañeros me llamaban, me acuerdo a Carlos, que Carlos al final yo creo que me decía a mi mamá, y le dije, yo no soy tu mamá, yo, a mí trátame hermanita,
porque me decía, oh, ¿dónde está mi mamá que no aparece? ¿Dónde estás metida? Tu hermana. Y Carlos, un joven, porque es muy joven, con una madurez, mira, peleamos, yo no sé cuántas veces peleamos en ese viaje y cuántas veces le dejé hablar. Le puedo apostar que por lo menos peleé, no sé, en el mes, peleé por lo menos 3 veces al día con él. Todos los días peleamos, todos los días nos peleamos por algo. Era de verdad como si fuera la relación de una mamá y un hijo o 2 hermanos, peor que 2 hermanos, ¿verdad? Pero cuando ya yo me le perdía, me decía, ¿dónde estás metida? ¿Qué te hiciste? Y a veces estábamos enojados, pero yo decía, no me hable, que no quiero hablar con usted hoy. Y yo lo veía por allá, le digo, ¿qué está haciendo ahí? Me dice, cuidándolo. Porque él veía que cuando yo empezaba a hacer los envíos, pues la gente se me tiraba como encima, y eran muchos hombres. Y él de una vez se venía, yo lo veía donde él se venía, yo estaba enojada con él. Entonces él se venía, se quedaba ahí, me cuidaba, para que nadie me fuera pues a tocar o a hacer. Eso no pasa como en Qatar, pero la otra gente, los aficionados, usted sabe que cuando ven una cámara, ellos quieren salir y ellos quieren meterse. Entonces, esa parte de cuidarme, a pesar de que para ellos era un compañero más, siempre estuvieron ahí. Y usted está en su casa y hoy se levantó deprimida, y usted cree que no puede hacer algo. Nosotros todo lo podemos hacer, somos mujeres divinas, todo lo podemos hacer. Y si usted mañana a sus 50, 60 años le dio ganas de entrar a la escuela, de sacar un curso, así sea de cocina, háganlo. El otro día tuve una discusión con una amiga psicóloga que me decía que nos habían vendido humo cuando la selección decía que iban a ser campeones del mundo, y que el psicólogo les decía que eso jamás se podía haber hecho, que un motivador no puede vender humo. Está equivocado. Yo en ese sentido sí les voy a decir que no, porque usted puede soñar en ser lo que sea. Si nosotros soñábamos con ser campeones del mundo y ganarle a Argentina y a Francia, pues era un sueño que al final pues no podría ser quizá una realidad, pero era un sueño. Le tengo una dinámica y aquí le pido respuestas rápidas, así lo primero que se le venga a la mente. Usted sabe que los hashtags son una forma de hacer que un mensaje en redes sociales sea más visto, ¿verdad? Que se vaya por un lado o por el otro. Entonces seleccioné los que, según Google, son los más usados, o al menos los que han sido más usados durante este 2022, que ya casi se nos acaba. Pero les vamos a dar una reinterpretación. Entonces vamos a ver el hashtag y los vamos a trasladar a la vida cotidiana, a la vida normal. Vamos entonces con el primero. Están en inglés porque así me los presenta Google. Ay, se me fue. Ahora, ahí están. Si usted pudiera resumir hoy algo que usted diga, lo mejor del día, una persona con la que habló, algo que le pasó, ¿qué es? Así, lo primero que se le venga a la mente. Mis perros. Ser feliz. Sin filtro. Cuando hable, dígalo, échelo. Eso. Exacto. Eso es a lo que quería llegar. Muy bien. Vamos con el otro. ¿Qué le hace reír? Mis perros, mi hijo, la gente, cuando veo cada tontera que ponen en Facebook o en las redes sociales. ¿Cómo tienen tanto dinero? ¿Es de risa fácil? Yo sí. Sí, yo igual. Yo me río fácil. El selfie, le quiero dar una reinterpretación. Cuando nosotros nos tomamos un selfie, regularmente buscamos una foto en la que sintamos que nos vemos bien. Exponer como nuestro mejor lado. De trompa. Yo creo que todos sí. Sacamos la trompa. Yo digo, ¿por qué sacamos la trompa? Así. Usted dice, ¿pero qué es eso? ¿La trompa? ¿Qué saca la trompa, chico? ¿Cuál es esa característica de Blanca que no se ve en una foto? Que sería su selfie emocional, por decirlo así.
Ay, chiquillo, me la puso dura. Una parte que nosotros que no Sí, conozcan. que no sea en una Soy, foto, no soy, sé. ajá, soy muy sentimental. Ok, Soy muy sentimental y lloro mucho. ok. Con películas y todo. Con todo, por todo lloro. Por todo. Ok, en este momento, un recuerdo del pasado. Este se usa regularmente los jueves, Japón. ¿verdad? Pero un recuerdo de Japón. Ok, ahí se iría. Muy bien. Blanca, muchas gracias, de verdad, por este rato. Qué extraordinaria conversación. Me encantó Gracias. conocerla más. Me encantó los mensajes, los conceptos. Hay cosas de las que a veces no hablamos, pero que es importante que la gente sepa que nos pasan a todos. Todos pasamos por momentos de depresión. Todos podemos sufrir de ansiedad. Todos podemos confundirlo con la tristeza, con frustración, pero es importante saber que esto le pasa a la gente. Que hay que hablar, lo que hay que decir, lo que no, que si alguien le está pasando en la casa no es un ser extraño, le pasa a más gente y nos debemos apoyar entre todos y entre más lo hablemos y más lo normalicemos, más vamos a ayudar. Muchísimas gracias por esos conceptos, muchas gracias por el trabajo que hace, muchas gracias por regalarnos alegría a través de la tele, por mantener ese contacto con sus raíces y por mantener el contacto también con los ticos que están allá, que sabemos que son súper pulseadores, que son súper trabajadores y que son parte de este país, aunque estén allá. Gracias también por hacernos llegar todo eso que nos cuenta y esperemos seguirla viendo por muchísimo tiempo en la televisión. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Y sí, como les decía a las personas, ojalá que regalemos amor y que seamos más, que tengamos más empatía con el ser humano. Recordemos, vea, recordemos siempre que detrás de una sonrisa no sabemos lo que guarda ese corazón. Entonces siempre tratemos, miren, hoy se lo decía a un compañero, si a usted le cae mal a alguien, si usted no sabe cómo decirle algo a alguien, respire hondo y piense, póngase siempre en los zapatos de la otra persona. Tratemos, yo sé que es muy difícil no tener atravesado a alguien, pero tratemos de dejar más amor en el mundo. Seamos más afables con las personas para que cambiemos el día de mucha gente, porque dependiendo de cómo nosotros actuemos y hablemos, así nos van a responder. Se les quiere Perfecto. y gracias Eso por es la lo que hay que oportunidad. hacer. Gracias, Gracias. Blanca, y gracias a todos los que llegaron hasta aquí y pueden seguir a Blanca Madrigal en sus redes sociales. Les voy a dejar los enlaces abajo para que también la sigan en su Instagram y en todos los espacios que tenga y también esperemos seguirla viendo a través de Repetel. Gracias a todos, chao. Gracias, gracias. Buenas noches.